Para este tiempo, para ese momento, las horas más difíciles ya estaban terminando. Ya había como tal pasado todo lo que fue el martirio, todo lo que fue el que Jesús arrastrara la cruz hasta el lugar, el Gólgota, donde Él sería crucificado. Ya había sucedido todo esto. La sangre de Jesús incluso se diluía cada vez más. Y al parecer sus latidos comenzaban a disminuir. Ya no era la misma respuesta cardíaca o la misma respuesta de su corazón, pues poco a poco el Salvador perdía vida. Y cuando todo estaba por terminar, una fuerza lo motivó a pronunciar las siguientes palabras. Y del interior de Jesús esta fuerza lo llevó a expresar: consumado es. En otras palabras, todo está terminado. Ya no hay más que hacer. Quizá estas sean las palabras más importantes que Jesús mencionó en su paso por la tierra. Estas palabras lo cambiaron todo. Pero no solo eso, porque al pronunciar esas palabras, un milagro ocurrió. Algo realmente increíble y que del cual tú y yo podemos recordar y hablar, y que casi nadie le da el énfasis adecuado. Y se cuenta en la Escritura que el cielo se oscureció siendo que era de día. El cielo se oscurece y el velo que había sido puesto durante muchos siglos atrás se rasgó por completo. Dice Mateo capítulo 27 versículos 50 y 51: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Lo curioso es que este velo no era cualquier velo. Era un velo realmente imponente. No tenemos la seguridad de poder mencionar en cuanto a metros o centímetros de qué se componía este velo, pero podemos asegurar que este velo tenía 18 metros de altura y alrededor de 10 centímetros de espesor, de grueso. Quiere decir que ni con la fuerza de un caballo de un lado y otro caballo del otro, haciendo esfuerzo para intentar separar el velo, ni con eso se podía rasgar. Era imposible separar, era imposible romper el velo que había dividido por mucho tiempo a Dios de la humanidad. El tamaño es impresionante y el grueso también. Incluso las medidas hacen aún más trascendente este milagro, porque no era fácil de haber roto o haber rasgado este velo. Y esto ocurre en el momento en el que Jesús está entregando su vida, en el momento en el que su palpitación es cada vez menor. Pero yo quiero hablarte acerca del velo. ¿Por qué fue puesto el velo? ¿Cuál fue la razón por la cual se puso el velo? Ese velo había sido puesto desde Moisés, desde el tiempo de Moisés. Y lo más increíble y la respuesta más significativa es que este velo fue puesto porque sencillamente el pueblo de Dios no quiso intimar con su Creador, no quiso convivir con Dios. Entonces Dios decide poner este velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Cualquiera podía estar en el lugar santo, pero llegar al lugar santísimo era prácticamente imposible. Solamente un sacerdote, el cual se encontrara en santidad, podía entrar al lugar santísimo y ofrecer los sacrificios que tú y yo poníamos para el perdón de nuestros pecados. Nadie podía hacerlo, solamente uno en representación de todo el pueblo. Por lo que el velo era la representación perfecta de una eminente separación. ¿Entre quién? Entre Dios y la humanidad. La humanidad estaba separada de Dios. No tenía un acceso libre, tenía un acceso mediante una persona que era el sacerdote. Nadie podía cruzar ese velo y vivir para contarlo. Incluso los sacerdotes, cuando no estaban viviendo en santidad, caían muertos ante la presencia de Dios que habitaba en ese lugar. La presencia de Dios se encontraba dentro de un arca.
la famosa llamada Arca del Pacto, donde la presencia de Dios estaba y habitaba en el pueblo. Pero si el sacerdote se encontraba falto, este moría, caía muerto por su pecado. ¿Relación? No había relación. Nadie puede pensar que existiera relación. La humanidad y Dios estaban divididos por un velo, Un velo dividió a Dios y a la humanidad alrededor de 2000 años. Pero la pregunta de este tema es la siguiente: ¿dónde cambió por completo todo? Hoy traigo una respuesta, y es que todo cambió cuando el velo se rasgó. Porque cuando el velo se rasgó, significó que la muerte no tendría más poder sobre nuestra vida. Cuando el velo se rasgó, significó que el pecado nunca más se enseñorearía sobre nuestra vida. Cuando el velo se rasgó, significó sencillamente un nuevo comienzo, un nuevo tratado, un nuevo acuerdo. Dios y la humanidad estaban haciendo las paces una vez más. Lo que por mucho tiempo profetas enteros trataron de hacer, solamente se pudo lograr a través del sacrificio de Jesús, y que éste rasgara el velo por completo. Yo me pongo a pensar cuánto tiempo Dios estuvo ideando ese plan para poder reconciliarse con la humanidad. ¿Puedes imaginar cuántas personas perdió en el camino? ¿Cuántas personas murieron porque la ley era severa, porque el acuerdo no era tan bueno aparentemente? Yo me imagino a Dios intentando imaginar, pensar e idear un plan para poder reconciliarse con la humanidad. Mandó profetas, mandó reyes, y ninguno lo logró. Solamente Jesús, y mediante el velo. Todo cambió cuando el velo se rasgó. Ahora todo estaba olvidado. Lo que había hecho la humanidad había sido perdonado, porque sencillamente Jesús había decidido rasgar el velo que separaba a Dios de la humanidad. Hubo un reset, hubo una nueva oportunidad, hubo un nuevo comienzo, hubo una nueva esperanza para la humanidad. Pero ese velo significa un poco más que eso. Vamos hoy a entender dos principios relacionados al velo, y es el siguiente: en tanto que el templo permaneció, significó que el antiguo pacto seguía vigente. Mediante el velo fuera puesto o siguiera puesto, el antiguo pacto seguía vigente. La antigua ley seguía fungiendo. Teníamos que acatar la ley al derecho y al revés. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 8 al 9: con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, este que fue construido en la época de Moisés, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Mientras siga instaurado el tabernáculo, el templo como tal, con la misma esencia, con las mismas divisiones, el Espíritu Santo no nos podía revelar a nosotros el acceso al lugar santísimo, a ese lugar donde solamente estaba el sacerdote y Dios. Esto nos ilustra que hoy en día las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen ya no tienen poder para perfeccionar la conciencia de aquellos que celebran este culto. Por lo tanto, este versículo se refiere a la nueva era que está aún por desaparecer, mientras el nuevo pacto estaba siendo establecido. Leamos Hebreos 8:13. Dice Hebreos 8:13: al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. El hecho es que cuando Dios, a través de su Hijo, rasga el velo, hace obsoleto el antiguo pacto y da inicio a este nuevo tratado, nuevo pacto, nuevo acuerdo entre Dios y los hombres. En un mismo sentido, el velo
Esa es la segunda característica del velo que hoy vamos a aprender. Es que el velo, era un simbolismo de Cristo mismo. Pues Jesús se ha proclamado como el único camino por el cual tú y yo podemos llegar a Dios. Juan capítulo 14 versículo 6 dice: yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto está simbolizado en el hecho de que el sumo sacerdote era el que tenía que entrar al lugar santísimo y cruzar el velo. Pero ¿qué creen? La gran noticia es que ahora Cristo es nuestro mayor y supremo sumo sacerdote, y como creyentes la obra que Jesús hizo ya está terminada. No se tiene que volver a hacer, no se tiene que romper ese pacto. Ya está terminada la obra de Jesús, y tú y yo podemos entrar a su presencia cuando tú y yo queramos. Nosotros formamos parte de un mejor sacerdocio, porque nuestro sumo sacerdote nunca será encontrado en pecado. Nunca morirá. Nunca traicionará sus palabras. Nunca volverá a construir un velo. Él decidió abrirlo por completo para que todo aquel que quiera platique con su Padre las veces que quiera. Él decidió romper ese velo y decidió dejar abierta la línea del teléfono. ¿Sabes con qué se paga el teléfono? Con su sangre. Su sangre fue tan cara, fue tan costosa, que nunca vas a encontrar una desconexión entre tú y Dios. La línea del teléfono ya fue pagada para siempre. Tú puedes tomar el teléfono y platicar con tu Padre siempre que quieras hacerlo. Nosotros entonces podemos entrar ahora en el lugar santísimo por Jesús, solamente por Él. Hebreos 10 versículo 19 al 20 dice que los fieles entran confiadamente al santuario. Nos está hablando de una confianza. No sé si te ha pasado, pero tu hijo entra a tu refri con toda la confianza del mundo, porque él nunca espera que su papá le diga: hey, no seas un ladrón. ¿Qué quieres? Úchale, me costó mucho. ¿Tú le haces eso a tu hijo? Nosotros entramos confiadamente al lugar santísimo porque sabemos que Jesús nos invita a entrar las veces que queramos, porque lo que nosotros vamos a disfrutar del otro lado es para nuestro bien y lo vamos a disfrutar. Él lo hace porque está consciente que ya se pagó el precio. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su sangre y de su carne. Aquí vemos la imagen de la carne de Jesús siendo rasgada. Jesús sufrió antes de ir a la cruz latigazos que abrieron su carne, que rasgaron su carne. Así también de dramático y de especial se rasgó el velo. El velo, no crean que fue cortado, fue rasgado por Dios mismo. ¿Alguien puede imaginar el sonido de un velo de alrededor de 18 metros de altura y 10 centímetros de ancho? ¿Cómo habrá sonado cuando se rasgó por completo? Yo creo que fue un temblor lo que ocurrió en ese lugar. Fue tan fuerte que los mismos sacerdotes, que los mismos levitas, que los que se encontraban por ahí, se quedaron impresionados con tal sonido. Así como la carne de Jesús fue rasgada, también el velo se rasgó por nosotros. Quiere decir que cuando el velo se rasgó, cambiaron las reglas del juego. Ya no tenías tú que jugar como jugabas en el antiguo pacto. Ahora se juega como jugamos tú y yo. Las reglas del juego cambiaron para siempre, y ahora podemos entrar una y otra vez delante de su trono y adorar. Lo increíble es que podemos platicar, podemos intimar, podemos disfrutar de Él, y no hay ningún costo por hacerlo. Podemos decirle nuestros sentimientos, cómo nos estamos sintiendo. Podemos intimar, tener confianza con Él, pero también podemos suplicar perdón. Yo no sé cuánto tiempo llevas cargando con ese pecado.
Has intentado orar y sientes que no sucede nada. Hoy tienes que entender que cuando el velo se rasgó, tú puedes entrar las veces que quieras y pedir perdón por tu pecado. Y Dios, que es fiel y justo con su Hijo, te va a perdonar de todo mal, de todo pecado, y no se acordará nunca más de lo que hiciste. El velo rasgado también significa que cualquier pecador, aún el más vil pecador, puede pasar, sentarse, comer de su mesa y nunca será rechazado por Dios. La persona más atroz, la persona que haya cometido errores, pecados impensables, inimaginables, también él puede entrar gracias a que el velo se rasgó en dos. Yo no sé si el día de hoy se encuentra un padre con 2 hijos. ¿Habrá alguien así que tenga 2 hijos? Ven, Freud, tráeme a Lore y a Mateo. Hoy vamos a hacer algo diferente porque yo quiero que tengas conciencia de todo lo que ocurrió. Lo que estamos hablando no puede ser repetición cada año. Tiene que traer tal convicción a tu vida que cambies por completo. Hoy está Freud con sus 2 hijos. Tiene a Lorena, que es la mayor, y Mateo, que es el menor. Pero yo le quiero preguntar a Froilán: solamente uno puede irse al cielo. ¿A quién eliges? Él quiere que los 2, pero solamente uno. Ahora, si yo me atreviera a decir quiénes son, le podría hacerle ver o darle votos para que se decida. Mira, Mateo en ocasiones no se comporta, en ocasiones te habla mal, en ocasiones es rebelde. Lore también tiene sus fallas, tiene sus errores. Pero por mucho que yo le intente mostrar todos los pecados que han cometido, todos los errores que han tenido su hijo, sus hijos, ¿tú crees que sería fácil la elección para Froilán? Ahora piensa en Dios. De un lado estás tú, el que solo miente, el que solo engaña, el que ha fornicado a lo mejor, el que ha adulterado a lo mejor. Pero del otro lado está un asesino, está un secuestrador, está un violador. ¿A quién va a salvar el Padre? Nuestra conciencia nos engaña y nosotros diríamos el secuestrador, el asesino. Pero ¿crees que la elección es fácil para Dios? Él ama por igual, no importa lo que hayan cometido. El acceso cuando el velo se rasgó fue para los 2. Ahora los 2 pueden disfrutar de su presencia. No importa el pecado que hayas cometido, el tamaño que tu conciencia lo refleje, tú también puedes disfrutar de su presencia. No solo el que se dice santo, también el que no es santo puede disfrutar de su presencia. Gracias, Freud. Estamos terminando porque yo quiero que hoy pongamos en práctica lo que hemos visto. El hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente en el momento de la muerte de Jesús simboliza que su sacrificio, que esas gotas de sangre que Él derramó, su propia sangre, fue una expiación suficiente, digan conmigo, suficiente, por los pecados para siempre. No necesitas hacer otra cosa. Su sangre que fue derramada una vez es suficiente para cubrir los pecados que cometas mañana, los pecados que cometa tu hijo, los pecados que cometa el hijo de tu hijo, y nos vamos por muchas generaciones que sigan avanzando. Así de increíble es su sacrificio. No necesitamos hacer nada más. Quiero que leamos en las pantallas Hebreos capítulo 4 versículo 14. Dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Ese momento en el cual te sientes débil, ese momento en el cual sientes que no puedes más, ese momento en el cual estás aspirando a que algo te rescate, es cuando dice Hebreos: tan solo entra confiadamente al lugar santísimo y ahí en ese lugar recobra la fuerza, recobra el valor, lo que tú habías perdido aparentemente, que en tus debilidades no puedes más. Allí encuentras la gracia inconmovible de Dios, que te levantará siempre, siempre que te sientas caído, siempre que te sientas debilitado. Allí encontrarás la fuerza para continuar, la fuerza para seguir adelante. Por lo que la gracia una vez más obró en ese momento, porque tú y yo no merecíamos que el velo fuera rasgado, pero Él decidió rasgar el velo que nos separaba de su presencia. Por lo tanto, tenemos acceso libre las veces que queramos, los 365 días de cada año, las 24 horas de cada día y todos los minutos y segundos que reúna un día. No importa lo que hayas hecho en tu pasado, todo fue consumado, todo ha terminado. La obra que Jesús hizo hace más de 2000 años te hace merecedor de su gracia. Quiero preguntarles a todos, ¿cuál velo? ¿Alguien ve un velo? Ese velo no existe más. Nada nos puede separar de su amor. Absolutamente nada. Ya nada nos puede separar de su amor inagotable, de su gracia inconmovible. Él pagó el precio. Ya no hay un velo. Ya nada te separa, nada te limita, nada te detiene. Yo no sé si alguien está listo para venir aquí al frente. Yo no sé si alguien está listo para adorar, para exaltar su nombre. Puedes entrar confiadamente. Puedes entrar confiadamente.